tomar quizás una ducha, y salir a caminar, salir a trabajar. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, ¿no? Que ellos van experimentando en este tiempo. Ahora, recordemos que todos en algún momento hemos sentido tristeza, ¿no? Y vamos a sentir tristeza, es una emoción natural, es una emoción válida. Pero aquí es totalmente distinto a lo que normalmente, ¿no? O comúnmente nosotros sentimos esta emoción. Bueno, ¿qué nos dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, acerca de este trastorno? Pues es muy común, lamentablemente, pero en la realidad podemos observar que muchas personas sufren de depresión, ¿sí? Y es algo que debemos de tener en cuenta para poder llevar a cabo un buen abordaje, ¿no? Identificar el estado de ánimo de la persona, del paciente. Si nosotros conocemos a alguien que cumple algunos indicadores de depresión, lo ideal siempre es acudir a un especialista, ¿no? Para que puedan sobrellevar este proceso. Ahora, algo que les comentaba incluso desde un inicio, ¿no? Que esta depresión es distinta a los cambios habituales del estado de ánimo. Todos hemos sentido, como les mencionaba, tristeza, ¿no? Todos nos hemos enojado en algún momento, o nos vamos a enojar o vamos a sentir la tristeza. También vamos a tener estos cambios habituales de nuestro estado de ánimo, ¿sí? Pero en el caso de la depresión, ya es distinto. La persona experimenta un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida de placer, pérdida del interés por actividades que antes disfrutaba. Y que esto va a repercutir de manera significativa en las diferentes áreas de vida, ¿no? En sus relaciones familiares, en su relación consigo mismo, en la relación con los amigos, con la pareja, en su rendimiento académico, rendimiento laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esto está manifestándose, ¿no? En estas áreas debido a los síntomas que experimenta el consultante. Ahora, hay algo importante que también debemos de considerar, que estos episodios abarcan la mayor parte del día, casi todos los días y durante al menos 2 semanas. Vamos a ver dependiendo de los criterios que estaremos observando o abordando en las próximas diapositivas. Bien, ahora algunos otros síntomas, como la dificultad para concentrarse, ¿no? La sensación de cansancio, la fatiga, falta de energía, el sentimiento de una culpa excesiva, la baja autoestima, pensamientos de muerte, ¿no? Ideas suicidas, alteración en el sueño, cambios en el apetito, la falta de esperanza acerca del futuro son algunos síntomas que nosotros tenemos que preguntar, indagar, observar en los consultantes. Bien, ahora, ¿cuáles son los objetivos generales de este proceso de evaluación? Tenemos que siempre dentro de la TCC conceptualizar el motivo de consulta en términos cognitivos conductuales. Tenemos que identificar cuáles son estas áreas problemáticas en el cual el sujeto o la persona en sí está inmerso, pero en términos conductuales. Por ejemplo, si mi paciente me dice, bueno, es que estoy en depresión o tengo depresión, perdón. Bien, yo tengo que indagar qué es depresión para el paciente. Puede ser que sea distinto a lo que nos dice la teoría, ¿no? Quizás no tiene depresión, quizás tiene ansiedad o tiene algún otro trastorno, pero que no es depresión. Entonces, si yo me quedo solo con lo que me dice el paciente, quizás voy a cometer el error, ¿no? De emitir eh, algún tipo de tratamiento o terapia que no sea adecuado y que no se ajusta a las necesidades del paciente.
Bien, entonces yo tengo que indagar y preguntarle, ¿cómo es esta depresión? ¿Qué es depresión para ti? ¿Cómo impacta esta depresión en tu estado emocional, en tus pensamientos? ¿Cómo son tus comportamientos? ¿Cómo es que influye esta depresión en tus relaciones interpersonales con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, en el ámbito profesional o académico? Bien, entonces yo tengo que indagar. Ahora, el proceso de evaluación, chicos, es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Y les voy a solicitar que por favor en el chat respondan. ¿Qué podría suceder si no llevamos a cabo un proceso de evaluación en el cual nosotros utilizamos la entrevista, la observación y la aplicación de algunas herramientas, ¿no? De algunos test psicológicos? ¿Qué podría suceder? Y solo me quedo con lo que el paciente me dice. ¿Qué es lo que me dice el paciente? Tengo depresión. Jonathan nos comenta, mal diagnóstico y tergiversación. Ok. Juan, vamos a cometer errores al diagnosticar y tratar quizás un trastorno que no tiene. Muy bien. ¿Qué más? Diagnóstico superficial. Muy bien, April. No podríamos tener un análisis más profundo y tampoco sabríamos en dónde trabajar. Excelente, muy bien. En efecto, ¿no? Es decir, el proceso de evaluación, ¿sí? Nos va a permitir tener indicadores, ¿sí? Y como bien dice su palabra, que nos indican en qué vamos a trabajar de manera objetiva, ¿no? Ahora, algo que también es importante tener en cuenta, que un test por sí solo no nos va a dar mucha información. ¿Qué es lo que vamos a tener que realizar? Hacer toda una evaluación a través de la entrevista, a través de la indagación, a través de la anamnesis, del examen mental, también con apoyo de los test psicológicos, de la observación, toda la información que yo obtenga durante estas sesiones de evaluación podría darme una presunción diagnóstica, ¿sí? Si yo solo me baso en un Milo, ¿no? O solo me baso en un ICE de Baron, ¿no? Que son algunas pruebas psicológicas que se utilizan, probablemente también cometa ese error, ¿sí? Entonces, sí es importante integrar toda la información que yo obtengo durante este proceso de evaluación, porque como bien ustedes lo han mencionado, si yo no llevo a cabo ello, voy a trabajar en base a adivinanzas, ¿no? No en base a lo que realmente el paciente necesita, ¿sí? Y como dice Kevin, no vamos a obtener resultados, no va a haber avances durante el proceso de psicoterapia. ¿Bien? Ah, por aquí también nos comentan, a ver, ¿en qué me quedé por aquí? Se puede dar un mal diagnóstico, mal tratamiento, falta de información para entrar en un diagnóstico más profundo, muy bien. Pienso que no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, en efecto, no estaríamos haciendo bien parte de nuestro trabajo, claramente. Saraí, o Sarai, no sé cómo se pronuncia, vas a disculpar, ir de forma precipitada ocasionaría daños sumamente mayores a no solo dar un mal diagnóstico, sino ausentarle otro inconveniente más en los síntomas conductuales. Excelente. Jessica, podríamos tener un mal diagnóstico, ya que si no indagamos, no sabremos qué le pasa al paciente. Así es. Solo nos vamos a quedar con un comentario que puede ser superficial y como les decía, ¿no? Puede ser que depresión para el paciente sea distinto a lo que nos dice la teoría. Entonces, es importante la indagación.
no obtendríamos resultados con el tratamiento. A ver, Damarci. Pueden ir juntas, ¿sí? Pueden ir juntas, puede haber una comorbilidad. Bien, entonces, el proceso de evaluación sí es importante. Bien, es fundamental. Ahora, ¿qué más hacemos nosotros en TCC y qué vamos a aprender hoy día? Llevar a cabo el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Eso nos permite, bien, esto nos permite conocer cuáles son los antecedentes y los consecuentes de la conducta problemática, ¿no? Que los consecuentes hacen que refuercen esta conducta, ¿no? Y eso lo vamos a ver, chicos. No se preocupen con ejemplos, con casos para poder interiorizar mejor el aprendizaje. Bien, ahora, ¿qué más hacemos durante este proceso de evaluación? ¿Cuál es otro de los objetivos? Es obtener información, obtener datos sobre la historia del problema, el desarrollo, los factores de riesgo, factores precipitantes, la historia de enfermedad, si es que el paciente tuvo tratamientos anteriores, ¿no? Y otros datos también sociofamiliares, antecedentes familiares, porque sí hay personas dentro del núcleo familiar o dentro de la familia que también tienen un diagnóstico. Bien, Abril, contestando a tu consulta, hay un porcentaje, bien, hay un porcentaje, pero no todo es netamente genético, ¿sí? Bien, a ver, por aquí Giancarlo nos comenta, he visto casos de ansiedad desde la pandemia, actualmente anda deprimidos luego de perder a sus familiares. Así es, en efecto, ¿no? Y también yo lo he podido observar en los niños, ¿no? Aparte de otras consecuencias, también en niños, en adolescentes y también en adultos, ¿no? Esta predominancia de ansiedad, un mal manejo del duelo, ¿no? Para muchas personas que han perdido sus familiares durante los años de pandemia. Giancarlo, contestando a tu pregunta, no te preocupes, eso lo vamos a ver en las próximas sesiones, chicos. Así que yo sé que a veces hay estas ganas de querer aprender más, paso a paso, ¿ya? Paso a paso, pero sí les voy a dar algunas herramientas para las cuales ustedes pueden trabajar como psicoterapeutas clínicos. ¿Bien? Bien, ahora, algo que también es importante es este primer contacto con el paciente, ¿sí? Establecer un buen rapport. ¿Qué es un rapport? ¿Qué es el rapport, chicos? ¿Cómo podemos definir el rapport? Por aquí Kevin nos comenta conexión emocional, ¿ya? Confianza, muy bien, Cristian, también. ¿Qué más? ¿Cómo podemos definir el rapport? Que es importante. Empatía más conexión interpersonal, nos comenta Jonathan. EPSI, empatía, muy bien. ¿Qué más? Camila, cuando puedes conectar con el paciente y poder romper el hielo muy bien, comprender al paciente. Ok, Abril, ahorita vamos a contestar ello, establecer los pasos a seguir, nos comenta Norma, la confianza. El rapport nos comenta Juan, que es una habilidad del psicólogo se basa en conectar con el paciente desde una escucha activa para generar confianza. Excelente, Juan. En efecto, es esta conexión que nosotros hacemos con el paciente en el primer contacto, ¿no? En la primera consulta, en el cual el paciente y el psicoterapeuta se conocen, basada en la empatía, basada en la confianza, a través de una comunicación asertiva, a través de una escucha activa. ¿Qué es lo que espera un paciente cuando acude al psicólogo? ¿Que lo juzgue? No, ¿cierto? Espera que sea comprendido, escuchado, porque recuerden que hay muchas personas, ¿bien?
que no tienen este espacio para poder hablar, para poder dar a conocer o expresar sus pensamientos, sus sentir, sus preocupaciones, y por lo tanto acuden a un especialista, ¿sí? Entonces, en este primer contacto con el paciente, vamos a establecer esta conexión, este rapport, ¿bien? Y también es importante hacer sentir al consultante que esté en un espacio seguro, que esté en un espacio en el cual va a ser escuchado, en el cual si él nos comenta sus pensamientos, sus emociones, ¿bien? No vamos a llevar a cabo los gestos exagerados o decirle, pero ¿por qué has hecho esto? Pero ¿cómo se te ocurre decir lo otro? ¿Sí? Porque ahí hacemos un quiebre en nuestra relación. ¿Bien? Recordemos que el proceso es del paciente. La terapia es para el paciente. Estamos trabajando para el consultante. ¿Bien? Y precisamente por ello tenemos que tener empatía, saber manejar nuestros gestos, la voz, la inflexión de la voz cuando es necesario, que haya una congruencia entre lo que yo digo y lo que mi cuerpo también expresa. ¿Qué pensarían ustedes si van a un psicólogo y ustedes les están, bueno, están comentando su motivo de consulta y el psicólogo está con el celular? ¿Qué van a pensar? Mal, ¿cierto, Jonathan? ¿Volverían? Vamos a pensar, Juan nos comenta que no nos presta atención, ignorados. Así es. Jonathan por aquí nos comenta, tiktokero, que su prioridad es el celular, que no conecta con el paciente. Me voy, nos dice Julio. No nos da confianza. Si está en celular, no le pago hasta que me escuche. Nos comenta Giancarlo. Claro, ¿no? Es una falta de respeto. No solo para el paciente, sino también para nuestra profesión. Porque lamentablemente algunas de las personas, no todas, claro, ¿no? Pero algunos dicen, no, yo no quiero ir al psicólogo. Pierdo mi tiempo, pierdo mi dinero. ¿Por qué? Ah, porque la vez que yo fui, el psicólogo ni siquiera me escuchó, ¿no? Por el contrario, estaba haciendo otra cosa, ¿bien? Y no es así, ¿bien? Ese comportamiento pues no es ético, por el contrario, ¿no? Bueno, algo que también debemos de tener en cuenta es que, sobre todo en las primeras sesiones, nuestros primeros pacientitos, queremos escribir todo. Quizás por ahí algunos se identifican con eso, ¿no? Ah, es mi primer paciente, estoy emocionado, emocionada, quizás en mi internado, en mis prácticas profesionales, mientras que el paciente me escribe y yo trato de escribir todo o anotar, perdón, mientras que el paciente me cuenta, yo trato de escribir todo lo que me está comentando. ¿Les ha pasado alguna vez ello? ¿Sí o no? Por ahí quizás algunos se identifican en sus prácticas preprofesionales, ¿no? Cuando uno está aprendiendo. ¿Bien? Sí, nos comenta por aquí, mira, a veces, ¿no? Sí, en alguna ocasión, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y en una de mis clases, bueno, de mis materias, nos enviaban a hacer prácticas de curso, ¿no? No eran prácticas preprofesionales, sino de curso. Y yo quería anotar todo, pero que me di cuenta que el paciente más estaba pendiente a lo que yo anotaba que a lo que él me contaba, ¿no? Entonces, claro, ahí nos dan algunas herramientas, ¿no? Que anotar palabras claves, siempre tratar de tener el contacto visual, el flexionarnos al momento de poder escuchar, ¿sí?
Entonces traten de ver alguna estrategia adecuada a ustedes, ¿no? Con palabras claves. Por ejemplo, yo tenía una colega en ese entonces, que éramos estudiantes, que se ayudaba de palabras y con una imagen, ¿no? Bueno, un dibujito. Yo claramente no lo entendía porque es su método de ella, ¿no? Bien, entonces con la práctica, poco a poco, vamos a ir, así es, iconos, ¿no? Símbolos también. Con la práctica vamos reforzando, ¿no? Ayudándonos a que ello pues no sea un impedimento para establecer también esa conexión con el paciente. Bien, ahora también es importante el hecho de tener una escucha activa. ¿Qué es tener una escucha activa? Estar presentes para el paciente, ¿sí? Incluso no estar pensando en qué le voy a decir después, qué le voy a preguntar después, porque ya nuestra mente se fue y no estamos escuchando. ¿Y qué pasaría si el paciente nos está contando alguna historia y yo me perdí en todo el relato y yo le cuento otra historia, ¿no? O le hago una pregunta que no tiene nada que ver, no hay una hilación con lo que me está contando. El paciente también se da cuenta, ¿no? Y va a decir, bueno, creo que no me ha escuchado, o creo que no es importante, ¿sí? También evitemos invalidar a los consultantes. Está bien sentir tristeza, está bien sentir alegría, está bien enojarse, ¿sí? No podemos decirle, pero por eso lloraste, por eso te sientes triste, que por eso te enojaste, es una conducta y es un comentario que invalida totalmente al paciente. Y es lo que menos queremos, ¿sí? Entonces siempre, chicos, tengamos cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Bien, siempre, porque tampoco sabemos cómo la otra persona lo va a interpretar. Sí, quizás no fue mi intención, pero no lo pude manejar bien y la otra persona, es decir, el paciente, lo malinterpreta, ¿bien? Y ya quebramos este vínculo, ¿no? Esta conexión con él. Bien, entonces tratemos dentro de lo posible decirle al paciente que este es su lugar seguro, que es un lugar en donde él puede ser, sí, tal cual, manifestando lo que necesite, manifestando lo que piense, lo que quiera, ¿bien? Y que nosotros vamos a acompañar, no juzgar, porque no es ello, ¿sí? Así es, si quiere llorar, que llore, ¿no? Validemos también el tiempo, ¿no? De espera para que le permitamos al paciente llorar, ¿no? No es que, bueno, llora, ¿no? Y ya le decimos, ya tranquilícense, no, ¿cierto? Tiene que llorar, llorar está bien, ¿bien? ¿Qué más? Una vez que ya tenemos este primer contacto, ¿no? Hacemos lo que es la entrevista. Damos también a conocer las políticas en caso no se cumplan los términos o los acuerdos establecidos, ¿sí? Esto es importante, chicos, porque en algún momento me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo un paciente ahora a las 7 de la noche y a las 8 tengo otro paciente, pero el paciente de las 7 acude 7:45. Ustedes saben que en 15 minutos no vamos a trabajar nada. Y yo no puedo decir al paciente a las 8, no, ya no puedes venir, ¿cierto? Porque no es nada. Entonces, desde un inicio es fundamental que expresemos las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Porque sí sucede, sí pasa, ¿no? Entonces, desde un inicio establecemos límites también, porque recordemos que es nuestro trabajo, ¿bien? Es nuestro tiempo y también es el tiempo de las otras personas que no se pueden perjudicar, ¿ya? ¿Qué más? Establecer los horarios, el tipo de terapia, ¿no? También ocurre que los pacientes me dicen, pero ¿cómo voy a aplicar la TCC? ¿No?
¿A cómo voy a aplicar las herramientas? Y tienen dudas y está dentro de nuestro deber resolver esas dudas, ¿no? Explicarle el tipo de terapia que vamos a llevar, el número tentativo de sesiones. Ojo, tentativo, en el caso que el paciente también lo pregunte, ¿no? Porque puede decir, bueno, y psicóloga o psicólogo, ¿y cuántas sesiones vamos a llevar a cabo? Si yo le digo 5 sesiones, ¿bien? El paciente se va a ir con esa idea, en que en la quinta sesión él ya va a estar bien. ¿Y qué pasa si en la cuarta sesión hay una recaída? ¿Qué nos va a decir? Ah, el psicólogo, la psicóloga nos ha mentido, ¿cierto? Entonces, siempre es importante aclararle que es un número tentativo, que podríamos usar más sesiones y va a depender no solo de nosotros, sino también del paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que como cualquier técnica psicológica, ¿bien? Tiene que ser aplicada de manera constante. Hay una metáfora que yo suelo utilizar con mis pacientes y se las voy a explicar ahora, de repente también les sirve. Es como, por ejemplo, una persona que quiere llegar a su peso ideal. No solo basta con ir al gimnasio y pisar el suelo, ¿no? Del ambiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Tiene que hacer ejercicios, tiene que obedecer a su entrenador, tiene que comer bien, obedecer al nutricionista dentro del gimnasio, como también fuera del gimnasio, cuando sale con sus amigas, cuando está con su familia, cuando está en casa, tiene que regirse a este nuevo plan alimenticio, a este nuevo estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en el gimnasio hace todo bien, ¿no? Pero sale del gimnasio y nuevamente está con el consumo excesivo de alimentos procesados, de grasas, azúcar? No va a haber un avance. Pasa lo mismo en el proceso de psicoterapia, ¿sí? Si solo trabajamos en la sesión los 45 o 55 minutos, dependiendo, y después de la sesión me olvidé todo lo que hemos trabajado porque en el trabajo, en la casa, en otros ambientes no lo aplico, no va a haber un avance. Entonces, aquí, como lo habíamos mencionado en la primera clase, es una colaboración activa, tanto del psicólogo clínico como también del paciente. Porque recordemos que nosotros no estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Bien? Entonces, eso es importante también mencionar al paciente. Una de las preguntas que también yo le realizo, ¿qué expectativas tienes de este proceso? Porque hay personas que me han dicho, bueno, que usted me ayude a resolver mis problemas, ¿sí? O que usted me elimine todos estos pensamientos. Si pudiera, lo haría, ¿cierto? Pero no es así. No tengo esa capacidad, no tengo ese poder. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Guiamos, proporcionamos herramientas. En muchos casos también vamos a hacer de soportes emocionales, ¿sí? Pero el trabajo no solo es del psicólogo, sino también del paciente. Bien, eso chicos es fundamental mencionarles desde el inicio, porque hay personas que nunca han ido a una terapia y no saben cómo es el proceso. Quizás nosotros como profesionales ya lo conocemos, ¿sí? Pero ellos no, es algo nuevo. Y como algo nuevo se necesita que alguien lo guíe, ¿sí? Como cualquier otro aprendizaje. También fundamental decirles, comentarles acerca de las tareas que vamos a llevar a casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer autorregistros, vamos a realizar la exposición al paciente, vamos a darles las herramientas para trabajar la autoestima, para trabajar los pensamientos, para llevar a cabo la reestructuración, para modificar los hábitos, etcétera. Entonces son tareitas que llevamos a casa. Bien. A ver, por aquí nos comenta Fabiola, cierto, el paciente tiene que poner su parte ante una cita con el psicólogo. Si el paciente no colabora con la recomendación del psicólogo, mejor no asisto a terapia.
En mi caso, yo tomo medicamentos contra la ansiedad y depresión. Yo sí tomo las dosis recetadas. Excelente, qué bueno, Fabiola, qué bueno, porque es un tratamiento, ¿bien? Que le permite, ¿no? Al consultante sobrellevar estos y con la psicoterapia pues funciona muy bien, ¿sí? También justo hoy día en la mañana acude un paciente y al momento de preguntarle cuál fue o cuál es su motivo de consulta, me dice, bueno, es que yo antes consumía medicamentos, ¿no? Claro, recetados por un psiquiatra, porque fui diagnosticado con trastorno depresivo, ¿no? Con distimia. Sí, con distimia. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Dejó los medicamentos y hubo su recaída, ¿no? Dejó la psicoterapia y también hubo recaída. Bien, entonces sí es importante ser constantes y siempre también chicos, busquen redes de apoyo, ¿no? La pareja, la familia, los mejores amigos, cuáles son estas redes de apoyo que el paciente tiene, ¿no? Y con los que vamos a contar durante todo este proceso. Así es, Juan. Eso también es cierto, ¿no? Los pacientes quieren todo rápido. Sí, también tenemos que aprender a comunicarles que no es así, que es un proceso. Todo es un proceso, ¿no? La metáfora que a mí me ayuda es la que anteriormente les he mencionado, ¿no? Sabemos que de un día para el otro no podemos bajar de peso, sino que va a conllevar tiempo y durante este tiempo esfuerzo. ¿Sí? Y durante todo este tiempo también va a haber recaídas, porque a veces no bajamos de peso, sino que nos estancamos en el mismo peso, ¿no? Bien, igual también en este proceso. A veces habrá recaídas y tenemos que aprender a levantarnos de estas. Bien, algo que también es fundamental, parte de la ética de todo del profesional psicólogo es el consentimiento informado. Yo particularmente utilizo ese. El consentimiento informado, como bien dice su palabra, es cuando el paciente nos da su consentimiento para ser evaluado y para poder llevar a cabo el proceso de psicoterapia. Es una forma de decir, sí, estoy de acuerdo con todo lo que me ha explicado el psicólogo, ha resuelto mis dudas, ¿bien? Y por lo tanto llevo a cabo la psicoterapia como tal, ¿no? Y todo el proceso. ¿Qué más? Siempre tengan mucho cuidado con sus historias clínicas, ¿no? Los que son psicólogos clínicos, en el cual tiene que estar una buena anamnesis, que es la entrevista que nosotros también llevamos a cabo, el examen mental, el informe psicológico, el informe psicométrico. ¿Bien? Y la entrevista y la observación siempre. Aquí también debemos tener cuidado. ¿Qué sentirían ustedes si el psicólogo está mirándoles fijamente a sus ojos y está de manera permanente con esta mirada? ¿Qué van a sentir? Intimida, ¿cierto? Miedo, nervios. ¿Cómo que por qué me mira mucho? ¿Tengo algo en el ojo? Incomodidad, ¿verdad? Entonces también, no, con nuestro lenguaje no verbal, tratemos de no invadir el espacio personal del paciente, ¿ya? Porque después ya no van a querer regresar. Así es, Jonathan. Bien, la entrevista es en el cual, este proceso en el cual nosotros vamos a obtener datos importantes. Bien, datos importantes acerca del motivo de consulta, de la situación actual y pasada del paciente. En la TCC, nosotros vamos a tener que identificar los parámetros de la conducta, que eso también lo vamos a ver hoy día, no se preocupen. La frecuencia, la intensidad, la duración, cuántas veces ocurre ello, ¿no? Cuánto tiempo está ocurriendo esta conducta. Identificar las conductas problemáticas y definirlos en términos conductuales, como les mencionaba, ¿no? Si mi paciente me dice, es que tengo depresión, ¿qué ocurre exactamente en tu trabajo? ¿Cómo influye esta depresión en cada área de su vida? Vamos a llevar a cabo el análisis funcional de la conducta.
en el cual vamos a identificar los antecedentes y los consecuentes, ¿sí? Y finalmente también es importante reconocer los recursos y las fortalezas del paciente. Yo no puedo tener esa idea de decir, bueno, con este paciente no creo que pueda trabajar, con este paciente no creo que haya avance, no le veo nada positivo, no, porque ya estamos limitando el proceso y estamos limitando mucho al paciente y no es ético, no es adecuado tener ese tipo de prejuicios. ¿Bien? A ver, por aquí Jessica nos comenta, hay personas con depresión y dicen que está bien, pero se nota y no lo quieren. Sí, también. Lamentablemente, sí, ¿no? Y nosotros vemos ese tipo de casitos poco a poco. No invadamos mucho el espacio de la persona, pero poco a poco, acompañarlo y siempre que vaya, acuda a un especialista, ¿sí? Para que pueda recibir el tratamiento adecuado. ¿Bien? Bueno, como les decía, parte del proceso de indagación, de evaluación, hacemos o llevamos a cabo la anamnesis y también el examen mental. Ahora, ¿qué más nos dice la TCC? Que vamos a indagar en 4 áreas, ¿sí? Del consultante. Primero, sus pensamientos. ¿Qué piensa en esta situación? ¿Qué significa para él o para ella? ¿Cuál es su interpretación? Segundo, sus emociones, área afectiva. ¿Qué sientes en estos momentos? ¿Qué emoción surge? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? ¿Ven? Área fisiológica. ¿Qué sensaciones internas experimenta? Es decir, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Que identifiquen, ¿no? Ah, pues siento como una sensación de ahogo, como si tuviera un nudo en la garganta, tensión muscular, ¿eh? También en el aspecto motor, en la conducta, ¿qué haces en esos momentos, ¿no? ¿Desde cuándo apareció este comportamiento, esta conducta problemática? ¿Bien? ¿Qué más? A ver, algunas otras preguntas. ¿Cuándo empezó? Bien, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién estabas? Desde ese entonces se ha agravado, se mantiene en cuanto a la intensidad. ¿Ha buscado ayuda anteriormente? Y algunos nos dicen que sí, ¿no? ¿Y cuál es el motivo por el cual dejaste de ir a consulta, no a terapia? ¿Por qué decidiste abandonar este proceso? ¿Qué es lo que consideras que no funcionó? Que sí te funcionó en ese proceso. Bien, ¿cuándo fue la última vez que le ocurrió? ¿Con qué frecuencia le ocurre? ¿Cuánto dura? ¿Con qué intensidad de la escala del 1 al 10, siendo el 10 el nivel máximo? ¿Cómo afecta esto en su vida diaria? Bien, son algunas otras preguntas. Aquí tenemos un modelo de historia clínica, ¿sí? Donde podemos observar los datos de filiación, que es el nombre, la edad, el trabajo, ocupación, fecha de nacimiento, los datos generales del paciente. ¿Bien? La enumeración de los síntomas, como les decía, ¿no? A nivel cognitivo, afectivo, conductual, físico, las áreas afectadas en la vida del sujeto, cómo es que afecta, ¿sí? Ello en el trabajo, en la familia, con la pareja, con sus hijos, en las relaciones interpersonales, etcétera. La historia de la enfermedad actual y episodios previos, ¿no? La historia del problema, los tratamientos anteriores, la historia familiar también, ¿no? Antecedentes de la familia, tratamientos que también han seguido la familia, la historia personal, ¿sí? Dentro de todo lo posible, pues todas las áreas del paciente se tiene que indagar. Y una de las tareitas que quizás podemos dejar a los pacientitos es redactar una pequeña autobiografía, ¿sí? En el cual el paciente va a narrar acontecimientos más importantes de su vida, ya sea positivos como también negativos, ¿bien? ¿Esto qué me permite? Me permite
mucho el hecho de identificar qué es lo que para él es positivo y qué es lo que para él es negativo. ¿Por qué lo considera como positivo y por qué lo considera como negativo? ¿Sí? Es una pequeña autobiografía que el paciente hace de sí mismo. ¿Bien? Es opcional, ojo, bien, es opcional, no es algo necesario en sí. ¿Qué hacemos en el segundo encuentro? ¿No? Ya en el primer encuentro hemos llevado a cabo todo lo que hemos visto. Vamos a hacer una recapitulación, ¿ya? La entrevista, la observación, formamos lo que es la historia clínica, realizamos lo que es la anamnesis, el examen mental, indagamos, bien, indagamos acerca de la enfermedad actual, realizamos también las preguntas en cuanto a estos 4 niveles, cognitivo, afectivo, fisiológico, motor. ¿Bien? Vamos con el segundo encuentro. Es cuando yo también ya llevo a cabo la aplicación de cuestionarios. Si es que por ahí me falta obtener mayor información, hago nuevamente una entrevista. Bien, aplicación de autorregistros. Recuerden que también la observación es importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el inventario para la valoración de la depresión, escala de depresión de Hamilton, la escala de actitudes funcionales, bien, el inventario de autoestima, el cuestionario de pensamientos automáticos, por ahí también el SQR también es bueno. Entonces, varios cuestionarios, test que se acoplen, se ajusten, bien, al motivo de consulta. ¿Listo? Recuerden que un cuestionario por sí solo no nos da un diagnóstico, no nos da una información completa, ¿sí? Sino que nos dan algunos indicadores y esto se tiene que corroborar con toda la información que obtenemos, ¿no? Con la entrevista, la observación que llevamos a cabo durante este proceso. Ahora, vamos a ver un poco acerca del trastorno de depresión mayor según el DSM-5, ¿sí? Son algunos, son los criterios que el paciente tiene que cumplir para poder llevar a cabo el diagnóstico presuntivo. Ya recordamos que el psiquiatra es quien diagnostica, ¿no? Ahora, pues, en Perú estamos con esa lucha, que ya hubo una resolución, bueno, por ahí, quizás ustedes también conocen acerca de ello, ¿no? Pero es importante conocer porque a través de la entrevista también nosotros vamos a obtener esta información. ¿Bien? Entonces, como criterio, como el primer criterio que debe cumplir el paciente es que 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas. ¿Bien? Y estos 5 o más de los síntomas que están durante 2 semanas presentes representan un cambio del funcionamiento previo. Bien, al menos uno de los síntomas es sobre el estado de ánimo y la pérdida de interés o de placer. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿por cuánto tiempo para el trastorno de depresión mayor debería estar presente estos síntomas? ¿Por cuánto tiempo? Según el DSM-5. 2 semanas, ¿cierto? Excelente. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el consultante? Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva del mismo paciente y la observación por parte de otras personas, familia, ¿sí? Las personas que tienen mayor contacto. 2, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Nuevamente, casi todos los días. ¿Qué más? Pérdida importante de peso o aumento del mismo. ¿Ven? Insomnio o hipersomnia casi todos los días. O recuerden, casi todos los días por 2 semanas. ¿Ven? ¿Qué más? Agitación o retraso psicomotor
casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía también casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. ¿Bien? Disminución de la capacidad para poder concentrarse, para tomar decisiones, igual, casi todos los días. Y pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o que el paciente ya tenga un plan específico para poder llevar a cabo el suicidio. ¿Sí? Entonces, son de estos 9 síntomas, ¿cuántos debe presentar el paciente para poder por ahí presumir que tiene un trastorno de presión mayor? ¿Cuántos síntomas? Excelente, Rosa. 5 síntomas. Bien, durante las 2 semanas. ¿Cuál es el criterio B? Los síntomas causan malestar clínicamente significativo en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Cómo es que está afectando? ¿Cómo está repercutiendo ello? ¿Bien? En estas áreas del paciente. C. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna otra afección médica. ¿Bien? El criterio D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado de este espectro. ¿Bien? U otros trastornos psicóticos. Eso, chicos, permite llevar a cabo, bien, el diagnóstico diferencial. Bien, diferencial. Y el último diagnóstico es que nunca hubo un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Listo? Y bueno, aquí ustedes también van a obtener, ¿no? En cuanto a la gravedad, leve, moderado, grave. Y estos chicos ustedes también lo encuentran en el DSM. ¿Sí? A ver. Ya, excelente, Fabiola, muy buena pregunta. Justo ahora, después de esta diapositiva, viene la distimia. ¿Ya? Y ahorita lo vamos a tocar. Bien, entonces, para hacer una recapitulación, 5 o más de los síntomas durante 2 semanas, ¿sí? Que tiene que cumplir estos criterios el paciente. Bien, ahora, la distimia, que es el trastorno depresivo persistente. Ojo, persistente. ¿Por qué? Ahora lo vemos. ¿Qué nos dice el primer criterio? El criterio A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. Pero ahí se asemeja, sí. Vamos a ver qué es lo que más sigue. Presente más días que los que está ausente, según se desprende, ya sea de la información subjetiva o de la observación por parte de los demás. Durante un mínimo de 2 años. Bien, ¿cuánto tiempo era el trastorno de depresión mayor? 2 meses. Distimia, ¿qué nos dice? 2 años. Es decir, que la persona tiene que estar con estos síntomas, bien, durante mínimo 2 años. ¿Sí? ¿Me dejan entender, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Si está todo claro, también, por favor, en el chat me ponen todo claro para poder continuar. Todo claro. Excelente. Sí, yo no. Como dice, la mayor parte del día presente más días que los que está ausente. ¿Sí? El criterio B, presencia, ok, Jonathan, presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas. Ojo, 2 o más. ¿Bien?
¿Cuáles? Poco apetito o sobrealimentación. ¿Bien? 2, insomnio o hipersomnia. 3, poca energía o fatiga. 4, baja autoestima. 5, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 6, sentimiento de desesperanza. ¿Sí? ¿Cuántos? 2 o más de los siguientes síntomas. Mínimo son 2. Así es, Estefan. 2 años. Vean. ¿Qué más nos dice los criterios? El criterio C. Durante el periodo de 2 años, bien, de la alteración, la persona nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y B durante más de 2 meses seguidos. Nuevamente, durante este periodo de 2 años, bien, la persona nunca ha estado, ojo, sin los síntomas del criterio A, este, y del criterio B. Ay, no sé. Bien, durante más de 2 meses seguidos. Bien, ¿qué nos dice el criterio D? Los criterios para un trastorno de presión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es en depresión mayor? ¿Cuánto tiempo es en depresión mayor, chicos? Depresión mayor, no distingue. A ver, por aquí tengo algunas respuestas. Sí. Ya, a ver, vamos, otra vez. Recordemos, depresión mayor, acá está. ¿Qué nos dice el DSM? 2 semanas. Bien, 5 más de los siguientes, bueno, de los síntomas, ¿no? De los 9 síntomas que vemos en pantalla. ¿Sí? Esa es depresión mayor. En la distimia son 2 años, mínimo 2 de los siguientes síntomas o más. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el criterio D? Que los criterios del trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. Son 2 años, por lo tanto estamos hablando de distimia. ¿Sí? ¿Qué nos dice el criterio E? Nunca había un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios de un trastorno ciclotímico. ¿Bien? Criterio F. La alteración, es decir, este trastorno, no se explica mejor por un trastorno, nuevamente, ¿no? De todo el espectro de la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, el esquizoafectivo persistente, el trastorno delirante. ¿Sí? Eso se tiene que también observar. ¿Qué nos dice el criterio G? Los síntomas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, bien, o de una afección médica. Por eso tenemos que llevar a cabo una buena entrevista. Y el último criterio, que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro a nivel social, a nivel laboral u otras áreas que son importantes para el funcionamiento de la persona. Listo. Bueno, aquí también tienen, ¿no? Para poder especificar. Inicio temprano, inicio tardío, que eso nuevamente lo van a encontrar en el DC. Lo vamos a ver de manera muy puntual, porque si no el tiempo no nos va. ¿Ya? Entonces, chicos, viendo esto, recuerden, trastorno de depresión mayor son 2 semanas. ¿Cuántos síntomas? Mínimo 5 o más. En cambio, en la distimia son 2 años, mínimo 2 síntomas o más. ¿Sí? 2 síntomas o más. En el criterio B. Bien. Y también este estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día.
¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos entonces a llevar a cabo ahora la autoobservación y el autorregistro. Esa es una técnica. Jessica, es verdad que no hay aquí. Sí, incluso vemos aquí, acá, que nos dice sí, pensamientos de muerte recurrente, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado. Tengo el pensamiento de quitarme la vida, pero no tengo aún el plan. No lo he planificado, pero ya tengo pensamientos. Intento de suicidios, cuando ya lo intenté, cuando ya traté de llevar a cabo. No se dio el acto consumado, pero ya lo intenté. Intento de suicidio, ¿bien? O un plan específico para poder llevar. Bueno, también los cambios, también el hecho de haber concientizado acerca de la salud mental, ¿no? Porque antes era un tabú, incluso ir al psicólogo era un tabú, ¿no? ¿Qué es lo típico que quizás hemos escuchado? ¿Okay? A los psicólogos solo van las personas que no están bien, ¿no? En cuanto a nivel mental, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, continuamos entonces. A ver, ¿cómo se denomina una persona que es alegre y hace terapia y mejora la vida de otros, pero se siente... ¿Cómo se denomina una persona que es alegre y hace terapia? O sea, que ella está recibiendo terapia, ¿no? O que ella está haciendo terapia. Si en el caso que ella está haciendo terapia y está en un cuadro depresivo o tiene y no está llevando un tratamiento, bueno, por ética, es no llevar o no hacer la terapia, si es el psicólogo a quien te refieres. Bueno, lo ideal ahí es parar un rato, ¿sí? Un buen tiempito para poder trabajar en sí mismo, porque no es hecho, no está bien. Así es, el complejo del Salvador, no quiero salvar a los demás. Y también a veces se olvidan de sí mismos. Por eso es importante que nosotros como psicólogos también llevemos nuestra terapia, tengamos nuestro psicoterapeuta, ¿no? Porque somos personas, chicos, más allá de la profesional que sí es importante, también somos personas y necesitamos llevar este proceso. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. La autoobservación y el autorregistro. ¿Sí? Es como un autoinforme en el cual el paciente va a tener que escribir la fecha, la situación que pasó, la emoción que sintió, pensamiento que pensó en ese momento y la conducta que hizo. Bien, esto también le permite al paciente poder controlar su progreso. Igual también tiene una función de feedback, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya durante las próximas sesiones, durante este proceso, se va a dar cuenta, ¿no? Que el pensamiento va a ir cambiando, que la conducta también tiende a ser diferente, aunque cuando realizó en un inicio, ¿no? Cuando estaba iniciando el proceso. Bien. En cuanto a los modelos de autorregistro, tenemos el registro de emociones. Es decir, va a tener que escribir la fecha, la situación, ese es el registro que utilizamos, ¿ya? ¿Qué pensé? Es decir, el pensamiento, la emoción y la conducta. La emoción se va a tener que medir como si fuera en un termómetro del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo. Por ejemplo, tristeza en un nivel 9, ¿no? En un nivel alto, ¿sí? También podemos llevar a cabo el autorregistro de los días grises. El día, la situación, qué me entristeció, ¿no? Es decir, qué ha pasado, qué pasó en ese momento, qué pensé sobre él, ¿no? Quizás discutí con mi pareja, qué pensé, que ya no me quiere, que ya no soy suficiente, que me va a solicitar el divorcio. ¿Qué sentí? Miedo y tristeza. Miedo en un nivel 10, tristeza también en un nivel 10. Ante ello, ¿qué hice?
grité, fui a su trabajo a buscar. ¿Cuál fue mi estrategia para yo afrontar esto? Bien, en un inicio, pues las estrategias no son las más adecuadas, ¿sí? En un inicio no son las más adecuadas, por eso nosotros le vamos a ir ayudando, ¿bien? Al paciente. Entonces, primero, quizás, no, bueno, mi estrategia fue eso, ¿no? Gritar e ir en busca de mi pareja. Bien, la emoción, ¿qué sentí ahora? Culpa por todo lo que he hecho, en un nivel 10 también. Bien, lo que nosotros buscamos con esto es identificar cuál es su estrategia, obviamente que también sus pensamientos y emociones, pero en cuanto a la estrategia para modificarlo, ¿no? Para que ella pueda aprender a gestionar su emoción, a tranquilizarse, darse su tiempo fuera, que pueda aprender a canalizar la emoción y tomar una decisión de manera un tanto más racional, ¿no? Que la emoción no controle sus decisiones. Entonces, estas estrategias vamos a ir modificándolas y evidentemente la emoción también va a cambiar, ¿no? Lo que buscamos es quizás tranquilidad en un nivel 8, en un nivel 9. También el autorregistro de actividades y pensamientos automáticos. Se registra la fecha, la actividad planificada, ¿no? ¿Cuál es la actividad que yo quiero realizar? El nivel de agrado. ¿Cuánto yo creo que me voy a sentir satisfecha? Ah, bueno, yo creo en un nivel 8, ¿no? Por ejemplo, actividad planificada, salir con mis amigas a tomar un café. Nivel de agrado, yo creo que voy a sentir un 8. La actividad real, quizás me quede en casa sola. Nivel de agrado, 1. Pensamiento automático. No sirvo ni siquiera para salir de casa. Bien. Ahora, también, ¿qué pasa si el paciente, sí ¿no? Fui a tomar el café con mis amigos, con mis amigas. Pero nivel de agrado, no, quizás un 3. Pensamientos automáticos. ¿Qué está pensando el paciente sobre esta actividad, ¿no? Y podemos ir poco a poco modificando. Bien. También podemos llevar a cabo el registro diario de ánimo, ¿no? Ahora, ustedes pueden cambiar esto, es decir, ansiedad, cólera o tristeza, pueden cambiar la emoción. Y entonces, ¿de dónde yo obtengo esto? De aquí. ¿Listo? De acá, de este autorregistro. ¿Qué sentido? ¿Bien? Como también de este, ¿no? Emociones. Las emociones más altas las colocamos aquí. Va a depender mucho del paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué le decimos? Que en una escala del 1 al 10, escriba el número que corresponda a su promedio de estado de ánimo durante todo el día. Entonces, del 1 al 3 es un estado de ánimo leve, ligero. De 4 a 5 es un estado de ánimo moderado. De 6 a 8 elevado y de 9 a 10 un estado de ánimo severo. Bien, para también llevar a cabo el seguimiento. ¿Listo? Entonces, el día lunes, un promedio. Pues bueno, yo sentí ansiedad en un nivel 9, cólera en un nivel 4 y tristeza en un nivel 10. Y alguna observación que el paciente puede llevar a cabo, ¿no? Quizás algún pensamiento, algo que él necesite escribir que es importante para él y lo trabajamos en sesión. ¿Bien? Y nosotros también llevamos a cabo lo que es una línea base. A ver, esto a nosotros nos permite establecer los valores futuros a alcanzar por indicador. Entonces, para yo llevar a cabo mi línea base, voy a tomar en consideración el autorregistro básico. ¿Cuál es el autorregistro básico? Es el que ven en pantalla. Situación, emoción, pensamiento y conducta. Por ejemplo, este es un registro de una consultante.
Bien, Aaron era la expareja. Aaron me llamó y me dijo para encontrarnos. Esta es la situación. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Que necesitaba encontrarme con él, que íbamos a retomar la relación. ¿Qué hice? Le respondí que sí y salimos a comer, tuvimos intimidad. ¿Bien? Otro. Le escribí a Aaron y no me contestó a pesar de que le insistí. Esto fue después, ¿ya? De la salida. Ansiedad en un nivel 9, tristeza en un nivel 8. ¿Qué pensé? Que ella no me quiere, creí que habíamos retomado la relación, pero sus actitudes me dicen lo contrario. ¿Qué hice? Fui a buscarlo a su trabajo, a su casa y hablé con sus amigos para ubicar a... ¿Ya? Entonces, lleva a cabo lo que es ya, el autorregistro y nosotros podemos hacer la línea base, en este caso, de emociones. ¿Cuáles son las emociones predominantes de este autorregistro? Ansiedad, culpabilidad, tristeza y cólera. ¿Ya? Entonces, el día viernes sintió en un nivel bajo cólera y culpabilidad, en un nivel alto tristeza y un poco más alto ansiedad. Bien, y esa es la línea base que podemos ver que las emociones están hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y hay picos de emociones. Bien, entonces esto nos va a permitir saber cómo está, bien, cómo es el estado presente de la consultante. Bien, también pueden llevar a cabo línea de base de conductas. ¿Cuáles son las conductas predominantes? ¿Sí? De la misma manera. Lo mismo, eso lo hacen en un Excel y les arrojas, ¿no? Les arrojas. ¿Y qué más nosotros llevamos a cabo? Y esto es para todo, ¿ya? No solo para personas que tengan depresión, para todo. El análisis topográfico de la conducta y el análisis funcional de la conducta, ¿ya? Incluso para los adolescentes también se puede llevar a cabo. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Las respuestas motoras y los parámetros de la conducta. Las respuestas motoras. ¿Qué hizo? ¿Qué sintió su cuerpo? ¿Qué pensó? ¿Y qué emoción experimentó? ¿Cuánto? No, perdón, ¿qué tan frecuente es esta conducta? ¿Cuánto dura? ¿Y qué tan intensa es esta conducta? ¿Bien? Y junto al análisis topográfico, llevamos a cabo el análisis funcional de la conducta, que era justamente lo que les mencionaba en un inicio. Aquí nosotros vamos a identificar el antecedente y el consecuente. ¿Qué es el antecedente? Son aquellos con acontecimientos que ocurren antes de emitir una conducta problemática. ¿Qué pasó antes? ¿Qué puede estar provocando esta conducta problemática? Y habrá antecedentes externos que suceden fuera de la persona, que incluso puede ser observado por los demás, y el antecedente interno, que son pensamientos, recuerdos, sensaciones, ideas, imágenes. ¿Sí? El consecuente son acontecimientos que tienen lugar inmediatamente después de haber emitido la conducta problemática y hace que esta conducta se mantenga, que el trastorno y las conductas manifestadas por el paciente se mantengan. ¿Por qué? Porque es como un refuerzo. De la misma manera, habrá consecuentes externos y consecuentes internos. Nuevamente, consecuentes externos es todo aquello que ocurre fuera de la persona. Interno, pensamientos, emociones, recuerdos, ideas, sensaciones. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo un poquito mejor. A ver, vamos con la respuesta, el consumo de alcohol. ¿Sí? Esa es la respuesta problemática. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Primero, hallar el antecedente. Y le pregunto al consultante, ¿qué ha sucedido antes para que tú consumas alcohol?
¿O qué crees que puede estar provocando el consumo de alcohol? Y el paciente me responde, recuerdo cuando terminé con mi pareja. ¿Este será un antecedente interno o externo? ¿Qué creo? Recuerdo cuando terminé con mi pareja. Alberto, ya, dentro de lo posible vamos a tocarlo, ¿ya? En las próximas sesiones. John, ya, Miriam, ok, Valentina, Raúl, ahí hay un debate, creo, interno y externo. ¿Quién recuerda? ¿La persona, el paciente o recuerda el amigo? No, ¿cierto? Gazul, la pregunta es, ¿este antecedente es interno o externo? Recuerdo cuando terminé con mi pareja. ¿En dónde se recuerda? ¿Afuera de nuestra mente? No, ¿cierto? Interno. Excelente. Es un antecedente interno. Así es, Gas. Ahora vamos a hallar el consecuente. ¿Qué preguntas le puedo realizar? ¿Qué pasó después de que tú consumas alcohol este jueves? ¿O qué consigues con esta conducta? Yo particularmente, ya hablo como Mariana, ¿bien? Me gusta, dentro de lo posible, realizar esta segunda pregunta. ¿Qué consigues con el consumo de alcohol? Y en este caso, el paciente me responde, evitar sentir el dolor y olvidar mi pena. ¿Será un consecuente externo o un consecuente interno? Excelente, Juan. Interno, ¿cierto? ¿Quién está evitando? El paciente. ¿Quién siente el dolor? El paciente. Excelente. Vamos con la segunda conducta. Vean, me autolesioné el día martes. Ok. Le preguntamos, ¿qué ha sucedido antes, justamente antes de que tú tomes la decisión de autolesionar? ¿Bien? ¿O qué crees que pudo haber provocado esta conducta? Y me dice, pues recordé cuando mis padres me lastimaban. Antecedente interno, ¿cierto? Bien, vamos a hallar el consecuente. ¿Qué pasó después de que tú te autolesiones? ¿Qué consigues con esto? Desfogar mi dolor. A través de mi dolor físico, siento que ya el dolor emocional ya no es tan intenso. Bien, esto, es decir, el consecuente, chico, hace que la conducta se refuerce. ¿Por qué? Porque la persona sabe que para evitar sentir el dolor y poder olvidar esta pena, tiene que consumir alcohol, porque es su estrategia actual que tiene. Y que este consumo de alcohol incluso puede desarrollar una adicción, ¿sí? Igual, esta persona que se autolesiona sabe que para desfogar el dolor emocional puede autolesionarse. Entonces, refuerza y hace que se mantenga la conducta problemática. Así es, David. Así es, Jesús. Bien, vamos a ver este casito. ¿Qué dice? A ver. Miriam, bien, Miriam refiere sentirse inestable. En las últimas semanas tiene pensamientos tales como no tengo ganas de vivir, fácil me sería morir, estoy harta de mi vida. ¿Bien? Menciona que cuando se siente sola, aburrida y triste, busca salir y conocer gente nueva para divertirse. Se marea, ¿no? Se embriaga y tiene pues relaciones sexuales sin protección con una persona desconocida. En otras ocasiones discute con sus padres
Y cuando estos le critican su falta de responsabilidad con las tareas del hogar, ella se irrita mucho con sus comentarios, levanta la voz, grita, y es por ello que prefiere estar lo más lejos posible de sus padres. Bien, eso es lo que nos refiere Miriam. A ver, ¿qué pregunta o qué preguntas puedo llevar a cabo para identificar el antecedente? Los leo en el chat. Ya, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? Lo hemos visto en la diapositiva anterior, chicos. ¿Qué otras preguntas? Bien. A ver, Jonathan, ¿en qué situaciones? Ya, ya. A ver, vamos a retomar acá. Yo necesito saber qué es lo que pasó antes. Bien. ¿Qué pasó antes para que mi paciente salga, consuma alcohol, tenga relaciones sexuales con desconocidos, tenga estos pensamientos de que se quiere morir, discuta con sus padres? ¿Sí? Muy bien, también Alberto, excelente. ¿Qué sucedió antes de que tú realices todo? ¿Qué crees que pudo haber provocado esta conducta? ¿Bien? Para hallar el consecuente. Por supuesto que sí, Saraí. Sí, sí, es un antecedente. Ahí, ahorita lo vamos a ver. Para hallar el consecuente, ¿qué preguntas puedo llevar a cabo? A ver, chicos. Ya. ¿Qué consigues? ¿Sí? ¿Qué consigues realizando? Así es, Juan. ¿Qué consigues con esta conducta? ¿O qué pasó después? A ver, vamos a resolver el casito. ¿Ya? A ver, primera conducta problemática. Esta persona consume alcohol a tal punto de tener relaciones sexuales sin protección con cualquier otra persona, ¿no? Con un desconocido. ¿Es una conducta problemática? Por supuesto que sí, porque pone en riesgo su vida, ¿no? De la persona. Yo le pregunto, ¿qué pasó antes de que tú realices todo ello, ¿no? Es decir, que consumas alcohol, que tengas relaciones sexuales sin protección. Es que me sentí sola, triste y aburrida. Antecedente interno, ¿cierto? Ok. Vamos a ir al consecuente. ¿Qué consigues haciendo todo esto? Es decir, ¿qué consigues, qué consigues consumiendo alcohol y tener relaciones sexuales sin protección contra otra persona? Bueno, consigo sentirme deseada y valorada. ¿Bien? Consigo olvidar momentáneamente mi tristeza. Así es, guión. ¿Sí? Entonces, yo tengo que trabajar este consecuente, ¿cierto? Tengo que trabajar, ¿qué podríamos trabajar con esta persona? Consigo sentirme deseada y valorada. ¿Qué? Así es, Camila. Excelente, Raúl, Cristian. Así es, ¿no?
la autoestima, gestión emocional, el autoconcepto, relaciones interpersonales, también una sesión de consejería de prevención de riesgo en cuanto al consumo de alcohol. Parte del proceso de la terapia es la psicoeducación también, ¿sí? Entonces hay varios indicadores que se pueden trabajar en este caso. Vamos con la segunda respuesta, ¿ya? A ver, grité, levanté la voz y no interactué con mis padres. ¿Bien? Sentí tristeza, aburrimiento, soledad. Pensaba en que necesito olvidar todo esto y sentía tensión y un nudo en el estómago. También nos comentan, por supuesto, es que es parte de. Nosotros no solo nos podemos quedar solo con una parte, tenemos que indagar. Es como una investigación, ¿no? Una persona. Bien, así es, Michelle. Excelente. Así es, Evi, totalmente de acuerdo contigo. Bien, esa es la respuesta problemática. Antecedente. ¿Qué pudo haber provocado esta conducta? Que discutí con mis padres. Antecedente externo, ¿cierto? Es algo que ocurrió y que puede ser incluso observado por los demás. Consecuente. ¿Qué consigues haciendo todo ello, ¿no? Levantando la voz, gritar, quizás salirse también, ¿no? Porque en el fragmento dice, bueno, me voy, ¿no? Y voy a conocer gente, pues aliviar mi irritabilidad. Y como dice por aquí, Michelle, problemas para la gestión emocional, ¿sí? No hay un buen afrontamiento, no hay una buena gestión de sus emociones. Y también se tiene que trabajar la toma de decisiones. ¿Bien? El coste-beneficio de sus conductas. ¿Listo? Entonces, chicos, de esta manera nosotros llevamos a cabo lo que es el análisis funcional de la conducta. Les recomiendo mucho indagar un poquito más acerca de ello, porque es muy importante, ya que a través de identificar el consecuente, nos da varios indicadores. Y eso se va a integrar con la información de la entrevista, de la observación, como dice David, de la anamnesis, ¿no? De las pruebas psicológicas también, de todo este proceso de investigación que nosotros llevamos a cabo. Porque si yo digo, ah, bueno, él me dice que consume alcohol, voy a trabajar solo esto, al consumo de alcohol, nada más. No, aquí hay un duelo con la pareja. Si yo no trabajo el duelo, bien, y también la gestión emocional, ¿no? La autoestima, la seguridad, la toma de decisiones, entre otros indicadores, yo solo estoy trabajando en lo superficial. ¿Y qué tenemos que trabajar? Desde lo más profundo, ¿no? Ir tratando de como que desatando nudo por nudito para poder llevar a cabo la eliminación o extinción del comportamiento inadecuado. ¿Sí? Y bueno, ya para también, chicos, terminar nuestra clase, vamos a hablar un poquito de la triada cognitiva, ¿ya? De la depresión. Recordemos que en la sesión anterior, bien, en la sesión anterior vimos un poquito acerca de las creencias nucleares, ¿bien? Y las creencias básicas, ¿no? Y dentro de las creencias básicas se ubicaba la triada cognitiva, que es la visión negativa de sí mismo, del mundo y de su futuro. Bien, la visión negativa de sí mismo es cuando el paciente se ve, por ejemplo, ¿no? Torpe, enfermo, con poca valía, maximiza sus defectos, cree que es una persona insuficiente, que carece de valor, ¿bien? Atribuye mucho sus experiencias desagradables a un defecto suyo, ¿no? Me ha pasado esto porque no soy suficiente, ¿no? O mi pareja me fue infiel porque yo tengo toda la culpa. Así es, Azul, se minimiza a sí mismo, magnifica los defectos, magnifica
estas etiquetas demoledoras, nuestras etiquetas autodestructivas. ¿Bien? Visión negativa del mundo. Piensa que el mundo le hace demandas exageradas o quizás le presenta obstáculos que son insuperables, entre comillas, para alcanzar sus propios objetivos. ¿Bien? Y tiende a interpretar estas interacciones con su entorno en términos de fracaso, en términos de derrota, de frustración. Y en cuanto a la visión negativa del futuro, tiende a esperar solamente frustraciones, privaciones, penas, ¿no? Desde su futuro, cuando piensa en hacerse cargo de una tarea específica, ¿no? Ya sea en su trabajo, en su familia o con los demás, con sus relaciones, inevitablemente sus expectativas son de fracaso. No lo voy a hacer, no voy a poder, no soy capaz. ¿Bien? Entonces, esta es la triada cognitiva de la depresión, ¿bien? Según la teoría. Bueno, eso es lo que ven en pantalla, lo vamos a estar abordando en las próximas sesiones, no se preocupen, cuando veamos ya las técnicas en depresión. Bien, y algunos errores cognitivos, ¿no? Que pues, he escuchado de mis pacientes. Yo sola no voy a poder contra el mundo, mi vida no tiene sentido, para ser feliz debo ser aceptado por los demás, ¿para qué vivir? No sirvo para nada, para ser feliz debo de tener éxito en todo lo que haga. Bien, entonces son algunos errores cognitivos que tenemos que investigar, escuchar, observar en sus autorregistros y a través del debate, la reestructuración cognitiva, vamos a ayudar al paciente a modificar estos pensamientos por otros más funcionales. Bien, bien chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía donde se obtuvo la información de hoy y donde ustedes también pueden obtener mayor información de lo que hemos visto en la clase. Bien, y con eso, pues chicos, terminamos ya nuestra segunda clase. Espero que se lleven un gran aprendizaje, no se desconecten. Bien, y ya nos estamos viendo a la próxima sesión. Que tengan una bonita noche. Le doy el pase a nuestro coordinador. Muchas gracias, profesora.